Mi nombre es Federico Montenegro. Tengo 63 años y el día que mi nieta me invitó a almorzar al restaurante más caro de la ciudad, pensé que finalmente había recuperado el amor de mi familia. Pero cuando llegó la cuenta y descubrí que solo me había usado como tarjeta de crédito humana, entendí que a veces los golpes más duros vienen de las manos más pequeñas que uno ayudó a crecer. Mi nombre es Federico Montenegro. Tengo 63 años. Y el día que mi nieta me invitó a almorzar al restaurante más caro de la ciudad, pensé que finalmente había recuperado el amor de mi familia. Pero cuando llegó la cuenta y descubrí que solo me había usado como tarjeta de crédito humana, entendí que a veces los golpes más duros vienen de las manos más pequeñas que uno ayudó a crecer. Esta historia no empieza en ese restaurante elegante de Puerto Madero. Empieza 50 años atrás, en un barrio humilde de Rosario, cuando yo era un joven mecánico que soñaba con tener una familia que me respetara tanto como yo respetaba a mis herramientas. En esa época, cada peso que ganaba arreglando autos tenía un destino claro: construir un futuro mejor para los hijos que algún día tendría. Trabajaba en un taller pequeño que quedaba en una esquina del barrio Tablada, donde llegaban Ford Falcon viejos, Fiat 600 destartalados y algún que otro Torino que había conocido mejores días. Mis manos se ensuciaban con aceite de motor desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, pero cada mancha negra en mis uñas representaba una moneda más cerca del futuro que estaba construyendo. El dueño del taller era don Carmelo Ricci, un italiano viejo que había llegado a Argentina después de la guerra con una maleta vacía y una fe inquebrantable en el trabajo honesto. Federico, me decía mientras me enseñaba los secretos de los motores: en este país el que trabaja bien come bien, pero el que trabaja bien y ahorra mejor, ese vive como rey cuando sea viejo. Por esas palabras de don Carmelo aprendí no solo a desarmar motores, sino también a armar mi carácter. Cada peso que ganaba guardaba la mitad. Comía arroz con huevo para poder ahorrar, caminaba 10 cuadras para no gastar en colectivo, usaba la misma ropa hasta que se deshilachaba. Pero tenía un plan, un sueño que me levantaba todas las madrugadas con energía renovada. Cuando cumplí 25 años, había juntado suficiente dinero para poner mi propio taller. Era un local pequeño en la avenida Pellegrini, con 2 elevadores usados que compré en una liquidación y herramientas que fui acumulando una por una durante años. Puse un cartel que decía «Taller Mecánico Montenegro, trabajo garantizado», y abrí las puertas de mi futuro. Los primeros meses fueron durísimos. Los clientes no conocían mi trabajo y preferían ir a talleres más establecidos. Yo trabajaba solo, sin empleados, haciendo desde el service más simple hasta las reparaciones más complicadas. Llegaba al taller a las 5 de la mañana para aprovechar cada minuto de luz, y me iba cuando ya no podía distinguir las herramientas en la oscuridad. Pero la perseverancia da frutos para el que sabe esperar. De a poco, los clientes empezaron a recomendar mi trabajo. Era meticuloso, honesto, no cobraba de más, no cambiaba repuestos que estaban buenos. En una época donde muchos mecánicos vivían de estafar a los que no entendían de autos, yo construí mi reputación sobre la base de la transparencia total. Fue en esa época cuando conocí a Graciela en una verdulería del barrio. Era una mujer hermosa de 21 años que trabajaba ayudando a sus padres en el negocio familiar. Tenía una sonrisa que iluminaba todo el local y una manera de hablar que me tranquilizaba después de días enteros, escuchando el ruido de los motores y las llaves inglesas. Graciela venía de una familia trabajadora, pero sin muchos recursos. Su padre, don Eliseo, tenía la verdulería desde hacía 15 años, levantándose a las 3 de la madrugada para ir al mercado central a buscar la mercadería más fresca. Su madre, doña Carmen, manejaba la caja y las cuentas con una precisión matemática que habría envidiado cualquier contador. Cuando empecé a cortejar a Graciela, sus padres me recibieron con esa mezcla de curiosidad y desconfianza que tienen todos los padres cuando un hombre se acerca a su hija. «Federico», me dijo don Eliseo la primera vez que fui a cenar a su casa, «mi hija es una chica buena que se merece un hombre que la cuide y la respete. ¿Vos podés ser ese hombre?» Le mostré mi taller, le expliqué mis planes de crecimiento,
Le conté sobre los ahorros que tenía guardados para comprar equipos mejores. Don Eliseo era un hombre práctico, que valoraba el trabajo honesto por encima de las palabras bonitas. «Este muchacho tiene los pies en la tierra», le dijo a Graciela después de conocer mi negocio. «Con él vas a tener una vida tranquila». Nos casamos en 1982 en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio. Graciela estaba preciosa con un vestido blanco que habíamos comprado en cuotas durante 6 meses, pagando religiosamente cada mes sin falta. Yo estrenaba mi primer traje, comprado especialmente para la ocasión en una sastrería de calle Córdoba, que me había recomendado don Carmelo. La luna de miel fue un fin de semana en las sierras de Córdoba, hospedados en una cabaña pequeña que olía a madera y tenía una vista hermosa al lago San Roque. Era la primera vez que salíamos de Rosario juntos y para nosotros representaba el lujo máximo que podíamos permitirnos. Graciela se emocionó hasta las lágrimas cuando vio las montañas por primera vez. «Federico», me dijo tomándome de la mano mientras caminábamos por la orilla del lago, «algún día vamos a traer a nuestros hijos acá para que conozcan lugares hermosos. Algún día vamos a poder darnos vacaciones largas y viajar por todo el país. Tu trabajo nos va a dar la vida que soñamos para nuestra familia». Volvimos de la luna de miel a vivir en un departamento de 3 ambientes que alquilábamos encima del taller. Era práctico, porque yo podía bajar a trabajar sin perder tiempo en viajes, y Graciela podía atender el teléfono y tomar turnos para los clientes cuando yo estaba ocupado con alguna reparación complicada. Era nuestro primer hogar juntos, pequeño pero lleno de planes y esperanzas. En 1984 nació nuestro primer hijo, Rodrigo. Ver a ese bebé en mis brazos me cambió completamente la perspectiva de la vida. Ya no trabajaba solo para mí y para Graciela, sino para un futuro que tenía nombre y apellido. Cada auto que arreglaba, cada peso que ganaba, cada hora extra que trabajaba, todo tenía ahora un propósito más profundo. Rodrigo era un bebé tranquilo que se parecía mucho a Graciela. Tenía sus ojos claros y su carácter apacible. Cuando lloraba por las noches, yo lo alzaba y lo llevaba al taller para que se calmara escuchando el sonido familiar de las herramientas que había oído desde que estaba en la panza de su madre. Era como si los motores fueran su canción de cuna. 2 años después nació Camila, nuestra única hija. Era una bebita hermosa con el carácter fuerte que había heredado de mi lado de la familia. Cuando no le gustaba algo, gritaba con una determinación que despertaba a todo el edificio. Pero cuando estaba contenta, se reía con una risa que llenaba el departamento de alegría y hacía que todos los sacrificios valieran la pena. Con 2 chicos pequeños, los gastos se multiplicaron exponencialmente. Pañales, leche, medicamentos, ropa que había que cambiar cada 3 meses porque crecían como maleza. Graciela dejó de trabajar en la verdulería de sus padres para cuidar a los bebés, así que yo me convertí en el único sostén económico de una familia de 4 personas. Pero justo en esa época, mi taller empezó a crecer de manera significativa. Los clientes recomendaban mi trabajo, las compañías de seguros me derivaban autos accidentados, los concesionarios oficiales me mandaban trabajos que no podían hacer por falta de tiempo. Contraté a mi primer empleado, después al segundo, y para 1988 ya tenía 5 mecánicos trabajando bajo mi supervisión. La clave de mi éxito estaba en tratar a cada cliente como si fuera mi propia familia. Explicaba exactamente qué estaba roto, mostraba las piezas dañadas, daba presupuestos detallados sin costos ocultos. En una época donde la mayoría de los talleres funcionaban como cajas negras donde entraban autos y salían facturas astronómicas, mi transparencia se convirtió en mi mejor carta de presentación. Con las primeras ganancias importantes compramos nuestra casa propia en el barrio Fisherton. Era una casa de 3 dormitorios, con un garage grande, donde podía trabajar en mis proyectos personales, y un patio donde los chicos podían jugar sin peligro. Por primera vez en mi vida, tenía algo que era completamente mío, algo que había conseguido exclusivamente con el sudor de mi frente. Rodrigo tenía 4 años cuando nos mudamos y estaba fascinado con tener su propio cuarto decorado con pósters de autos de carrera. «Papá», me decía, «cuando sea grande voy a trabajar contigo en el taller y vamos a arreglar todos los autos de Rosario».
Yo sonreía pensando que tal vez sí, tal vez mi hijo seguiría mis pasos y construiríamos un negocio familiar que perduraría generaciones. Camila tenía 2 años y había convertido el patio de la casa nueva en su reino personal. Plantaba flores con Graciela, jugaba con muñecas debajo del limonero, corría descalza por el césped que habíamos plantado con tanto cuidado. Era una nena despierta, que hacía preguntas sobre todo, y que tenía una curiosidad insaciable por el mundo que la rodeaba. Durante los años 90, mi empresa siguió creciendo constantemente. Abrí una sucursal en el centro de la ciudad, especializada en autos importados y de alta gama. Contraté a un administrador para manejar la parte comercial mientras yo me concentraba en la supervisión técnica y el desarrollo de nuevos servicios. También diversifiqué el negocio, incursionando en la venta de repuestos importados. Viajaba a Brasil y Uruguay a comprar piezas que no conseguíamos en Argentina. Establecí contactos con proveedores de Estados Unidos y Europa. Armé un stock que me permitía ofrecer soluciones inmediatas para cualquier marca de auto. Los premios y reconocimientos empezaron a llegar. La Cámara de Comercio de Rosario me dio el premio al empresario PYME del año. La revista Automovilismo me nombró el mejor taller mecánico de la región. Ford Argentina me invitó a ser distribuidor oficial de repuestos. Cada reconocimiento era una confirmación de que había tomado las decisiones correctas. Rodrigo estudió ingeniería mecánica en la Universidad Nacional de Rosario y se recibió con honores. Yo esperaba ansioso el momento en que se uniera al negocio familiar para llevarlo al siguiente nivel, combinando mi experiencia práctica con sus conocimientos teóricos. Habíamos hablado de expandir la empresa a otras ciudades, de modernizar los procesos con tecnología digital. Pero Rodrigo tenía otros planes. «Papá», me dijo cuando se recibió, «quiero trabajar en una empresa multinacional. Los talleres mecánicos son muy tradicionales. Yo busco algo más innovador y con proyección internacional». Se fue a trabajar a Buenos Aires para una empresa alemana que fabricaba sistemas de inyección electrónica. Camila estudió administración de empresas, también con excelentes calificaciones. Era una chica inteligente y ambiciosa que podría haber sido una socia perfecta para modernizar la gestión de mis talleres. Pero se enamoró de Bruno, un arquitecto que había conocido en la universidad, y decidió mudarse a Mendoza, donde él había conseguido trabajo en un estudio prestigioso. Se casaron cuando ella tenía 24 años en una boda hermosa que les pagué íntegramente. Era una ceremonia por todo lo alto en uno de los salones más elegantes de Rosario, con 200 invitados, banda en vivo y una fiesta que duró hasta las 5 de la mañana. Ver a mi hija bailar el vals con ese vestido blanco que había elegido personalmente fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Los problemas empezaron en el 2001, cuando la crisis económica y la devaluación del peso destruyeron la economía argentina. Mis ingresos cayeron drásticamente porque la gente dejó de arreglar los autos y empezó a mantenerlos con reparaciones provisorias. Muchos clientes directamente abandonaron sus autos en el taller porque no tenían dinero para pagar las reparaciones. Pero eso no era lo peor que me esperaba. Rodrigo había conseguido un trabajo muy bien pago en Buenos Aires, pero tenía un estilo de vida carísimo que no podía mantener con ningún sueldo normal. Vivía en un departamento en Recoleta que costaba una fortuna, manejaba un auto importado último modelo, salía todas las noches a los lugares más caros de la ciudad. Un día me llamó desesperado desde Buenos Aires. «Papá», me dijo, «estoy en problemas serios. Tengo deudas con las tarjetas de crédito por más de 50.000 pesos y me van a iniciar acciones legales. Necesito que me prestes urgente o me van a embargar el sueldo». Era muchísimo dinero, especialmente considerando la crisis económica, pero era mi hijo. Le mandé la plata sin dudar. 6 meses después me pidió más dinero. Esta vez eran 70.000 pesos, porque había tenido que pagar multas y recargos de las deudas anteriores. Y 6 meses después fueron otros 90.000 porque había decidido asociarse con un amigo en un emprendimiento que había fracasado antes de empezar. Cada vez que me pedía plata, yo se la daba pensando que era la última vez. Camila también empezó a tener problemas económicos después de mudarse a Mendoza.
Bruno no conseguía clientes estables para su estudio de arquitectura y sus ingresos eran muy irregulares. Vinieron a pedirme ayuda para pagar la entrada de una casa que habían visto y que era perfecta para empezar a formar una familia. Otros 80,000 pesos que salieron de mis ahorros. Para el 2005, yo había prestado más de 400,000 pesos a mis hijos. Dinero que nunca me devolvieron. Dinero que siempre iban a devolver cuando mejorara su situación económica. Graciela empezó a preocuparse seriamente. Federico, me decía, los chicos se están acostumbrando a que vos los rescates de todos sus problemas. No están aprendiendo a ser responsables con su dinero. En el 2007 mi empresa prácticamente quebró. La competencia de talleres más modernos, la crisis del sector automotriz, los cambios en la tecnología de los autos, todo se combinó para crear una tormenta perfecta que destruyó 30 años de trabajo. Tuve que cerrar la sucursal del centro, despedir a la mayoría de los empleados, vender equipos caros para pagar deudas. De repente me encontré otra vez trabajando solo en mi taller original, como cuando empecé a los 25 años, pero ahora con 55 años y una espalda que ya no toleraba las mismas exigencias físicas de antes. Mis ingresos cayeron a una fracción de lo que habían sido en mis mejores épocas, pero mis gastos seguían siendo altos porque tenía que mantener la casa, ayudar a los hijos y guardar algo para la jubilación que se acercaba. Ahí fue cuando descubrí la verdadera naturaleza de mis hijos. Cuando yo tenía dinero para prestarles, me llamaban todas las semanas, venían a visitarnos los fines de semana, me contaban todos sus planes y proyectos. Cuando dejé de tener dinero disponible, las llamadas se espaciaron, las visitas se volvieron esporádicas, las excusas para no venir se multiplicaron. Rodrigo consiguió un trabajo mejor en Buenos Aires y empezó a ganar en dólares asesorando empresas multinacionales. Cuando le sugerí que era hora de que me devolviera algo de lo que le había prestado durante años, me dijo que todavía no podía porque estaba pagando un posgrado en el exterior que le iba a abrir mejores oportunidades laborales. El posgrado que pagaba con dinero que debería haberme devuelto. Camila y Bruno finalmente compraron su casa en Mendoza y tuvieron su primera hija, mi primera nieta, Isabela. Cuando los felicité y les pregunté cuándo podrían empezar a devolverme algo de lo prestado, Camila me dijo que ahora con el bebé los gastos eran enormes y que iba a ser imposible pensar en devoluciones durante los próximos años. En el 2009 Graciela se enfermó gravemente. Empezó con dolores de estómago que atribuíamos al estrés de la situación económica, pero los análisis revelaron que tenía un tumor en el páncreas que requería cirugía urgente y tratamiento oncológico intensivo. El seguro médico cubría parte de los gastos, pero los medicamentos importados y los estudios especializados costaban una fortuna. Vendí todo lo que pude vender para pagar el tratamiento de Graciela. El auto que había comprado en mis mejores épocas, las herramientas especiales que había coleccionado durante años, las acciones que tenía en un fondo de inversión. Hipotequé la casa para conseguir dinero adicional. No iba a escatimar en nada que pudiera salvar la vida de la mujer que había sido mi compañera durante más de 25 años. Fui a pedirles ayuda a mis hijos. Rodrigo me dijo que no podía porque acababa de comprar un departamento propio en Buenos Aires y tenía comprometidos todos sus ingresos durante los próximos 3 años pagando la hipoteca. Camila me dijo que Bruno había invertido en ampliar su estudio y que no tenían liquidez disponible. Mis hijos no podían ayudarme a salvar a su propia madre. El tratamiento de Graciela fue largo y doloroso, pero exitoso. Después de 2 años de lucha, venció al cáncer y los médicos nos dieron el alta definitiva. Pero el costo había sido devastador. Me había quedado sin ahorros, con la casa hipotecada, con el taller reducido al mínimo. A los 58 años tenía que empezar de nuevo prácticamente desde cero. Graciela, debilitada por el tratamiento pero viva y optimista, me ayudaba en el taller, haciendo trabajos administrativos y atendiendo a los clientes. Su experiencia en la verdulería de sus padres le había dado habilidades para el trato con la gente que complementaban perfectamente mis conocimientos técnicos. Juntos, logramos mantener el negocio a flote durante los años más difíciles. Mis hijos sabían perfectamente la situación desesperante en la que estábamos.
Sabían que había vendido todo para salvar a su madre. Sabían que estábamos viviendo al día, que algunos meses no llegábamos a cubrir todos los gastos. Pero ninguno de los dos se ofreció a devolverme ni un peso de todo lo que les había prestado durante años. Isabela, mi nieta, nació en medio de toda esa crisis. Era una bebita preciosa que se parecía mucho a Camila cuando era chica. Las pocas veces que Camila venía a visitarnos desde Mendoza, Isabela llenaba la casa de alegría con sus risas y sus juegos. Yo me derretía viendo a esa criatura inocente que representaba la nueva generación de la familia. Cuando Isabela cumplió 3 años, Bruno consiguió un trabajo mejor en Buenos Aires y toda la familia se mudó a la capital. Camila me dijo que estaba contenta por la mudanza porque iba a estar más cerca de nosotros y podríamos ver más seguido a la nieta. Pero la realidad fue que estar en la misma ciudad no significó más visitas. Al contrario, siempre tenían alguna excusa para no venir a Rosario. Los años pasaron y yo iba envejeciendo, trabajando cada vez más horas para ganar cada vez menos dinero. La competencia de talleres modernos con tecnología láser para diagnósticos y mecánicos jóvenes que cobraban la mitad que yo hacía muy difícil mantener la clientela. Algunos días trabajaba 14 horas y apenas sacaba para los gastos básicos. Isabela creció convirtiéndose en una nena inteligente y despierta, pero también caprichosa y acostumbrada a conseguir todo lo que quería. Las pocas veces que venía a visitarnos, me pedía regalos caros. Se quejaba porque nuestra casa no tenía piscina como la de sus amigos. Comparaba todo lo que teníamos con las comodidades de su vida en Buenos Aires. Cuando Isabela cumplió 12 años, empezó a llamarme por teléfono pidiendo dinero para cosas que necesitaba para el colegio. Abuelo, me decía con esa voz dulce que tienen los chicos cuando quieren conseguir algo, necesito plata para una excursión que cuesta 300 pesos. Mamá dice que no tiene y que te pida a vos. Yo le mandaba la plata aunque tuviera que sacarla de los gastos de la casa. Después fueron útiles escolares caros. Después ropa de marca para una fiesta. Después plata para un cumpleaños de una amiga. Isabela había aprendido que el abuelo era la persona a la que podía acudir cuando sus padres le decían que no a algo. Y yo, como un abuelo tonto, le daba todo lo que me pedía porque no podía negarle nada a esa nieta que veía tan poco. Graciela me advertía que estaba malcriando a Isabela. Federico, me decía, esa chica se está acostumbrando a conseguir todo fácil. Sus padres le dicen que no, y ella viene corriendo a pedirte a vos. Le estás enseñando que puede manipular a los adultos para conseguir lo que quiere, pero yo pensaba que era solo una etapa, que cuando fuera más grande iba a valorar todo lo que había hecho por ella. En el 2015 cumplí 60 años sintiéndome completamente agotado por la vida. Trabajaba de sol a sol en el taller para mantener un nivel de vida básico. No tenía ahorros para la jubilación que se acercaba. Mi salud empezaba a resentirse por décadas de trabajo físico intenso. Pero lo que más me dolía era la indiferencia total de mis hijos hacia mi situación. Rodrigo había prosperado enormemente en Buenos Aires. Trabajaba como consultor internacional, viajaba por todo el mundo, ganaba en dólares, vivía en un departamento que valía más que todo lo que yo había juntado en mi vida. Pero cuando cumplí 60 años, me mandó un mensaje de texto deseándome feliz cumpleaños. Un mensaje de texto después de todo lo que había hecho por él. Camila estaba ocupada con su vida familiar en Buenos Aires. Bruno había establecido un estudio de arquitectura exitoso. Habían comprado una casa hermosa en zona norte. Isabela estudiaba en un colegio privado bilingüe carísimo. Pero cuando necesitaba que me ayudaran con algo, siempre tenían alguna excusa. Los chicos tenían actividades, Bruno trabajaba mucho, las distancias en Buenos Aires eran muy complicadas. Isabela, que ya tenía 15 años, solo me llamaba cuando necesitaba dinero para algo. Nunca llamaba solo para saludar, nunca preguntaba cómo estaba, nunca se interesaba por mi vida. Era como si yo existiera únicamente como una fuente de financiamiento para sus caprichos adolescentes. Y lo peor era que Camila permitía esa actitud, como si fuera normal que una nieta tratara así a su abuelo. El golpe final llegó en diciembre del 2015, cuando Isabela me llamó llorando porque sus padres no le querían pagar un viaje de egresados que costaba 5.000 pesos. «Abuelo», me dijo entre sollozos,
Todos mis compañeros van a ir menos yo. Va a ser la mayor vergüenza de mi vida. Por favor, ayúdame, vos sabés que sos el único que me entiende en esta familia. Le mandé los 5.000 pesos sacándolos de un fondo de emergencia que tenía guardado para reparaciones urgentes del taller. Isabela se fue de viaje. Subió fotos a las redes sociales desde Bariloche divirtiéndose con sus amigos, pero nunca me llamó para agradecerme. Ni siquiera me trajo un souvenir barato cuando volvió. Era como si el dinero hubiera aparecido por arte de magia. Esa fue la gota que rebalsó el vaso. Me di cuenta de que había criado a una familia de usuarios profesionales que solo me tenían en cuenta cuando necesitaban algo económico. Había trabajado como un burro durante 40 años para darles la mejor vida posible, y ellos me trataban como si fuera un cajero automático con patas. En febrero del 2016 tomé una decisión drástica. Vendí el taller mecánico que había sido mi vida durante 30 años. Era lo único de valor que me quedaba, pero también era una carga que ya no podía sostener físicamente. Con el dinero de la venta, Graciela y yo nos mudamos a un departamento pequeño en el centro de Rosario y planificamos una jubilación modesta pero digna. La venta del taller fue dolorosa emocionalmente, pero también liberadora. Durante décadas, había estado encadenado a un negocio que me exigía estar disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora podía levantarme sin escuchar el ruido de llaves inglesas. Podía desayunar tranquilo leyendo el diario. Podía planificar actividades que no tuvieran nada que ver con motores y aceite. Con parte del dinero de la venta, compramos un auto pequeño pero confiable para nuestras actividades cotidianas. Graciela y yo empezamos a hacer cosas que nunca habíamos tenido tiempo de hacer. Caminatas por el parque, visitas a museos, tardes de cine, almuerzos largos en restaurantes sin prisa. Era como redescubrir la vida después de décadas de trabajo obsesivo. Mis hijos se enteraron de la venta del taller por casualidad cuando un conocido mutuo les comentó que había visto a Federico Montenegro vendiendo su negocio. Ninguno de los dos me había preguntado cómo estaba, qué planes tenía para la jubilación, si necesitaba ayuda con algo. Se enteraron de una de las decisiones más importantes de mi vida a través de terceros. Rodrigo me llamó esa noche. «Papá», me dijo, «me enteré de que vendiste el taller. ¿Por qué no me avisaste? Podríamos haber analizado otras opciones, tal vez modernizar el negocio, incorporar nueva tecnología». Era típico de él. Aparecía con ideas brillantes después de que las decisiones ya estaban tomadas. Camila también se comunicó, pero su preocupación era diferente. «Papá», me dijo, «esperamos que hayas vendido bien y que tengas suficiente dinero guardado para vivir tranquilo. Nosotros no vamos a poder ayudarte económicamente porque tenemos muchos gastos con Isabela». Era su manera sutil de avisarme que no esperara ayuda de su parte en mi vejez. Durante el primer año de jubilación, disfruté enormemente de mi nueva libertad. Leía libros que había postergado durante décadas, aprendí a jugar ajedrez en el club del barrio, empecé a hacer trabajos de carpintería como hobby. Graciela retomó actividades que había abandonado cuando se enfermó, clases de tejido, grupo de lectura, voluntariado en un comedor comunitario. Pero también empecé a sentir la soledad familiar más intensamente. Sin el trabajo constante que me mantenía ocupado, tenía más tiempo para pensar en la ausencia de mis hijos y mi nieta. Los fines de semana se hacían especialmente largos cuando veía a otros abuelos paseando con sus nietos mientras nosotros estábamos solos en casa. Isabela, que ya tenía 17 años y estaba en su último año del secundario, me llamaba cada vez menos. Las pocas veces que hablábamos, me contaba superficialmente sobre sus estudios y sus planes para la universidad, pero nunca mostraba interés genuino por mi vida. Era como hablar con una conocida educada, no con una nieta querida. En marzo del 2017 recibí una llamada inesperada de Isabela. «Abuelo», me dijo con esa voz que ahora sonaba más madura, «¿cómo estás? Hace mucho que no hablamos. Me encantaría verte pronto porque tengo muchas cosas que contarte». Era la primera vez en años que me llamaba sin pedirme dinero para algo específico. «Estoy bien, mi amor», le respondí emocionado por su interés repentino. «Me encantaría verte también. ¿Cuándo podés venir a Rosario?» «Ah, no, abuelo. No puedo ir yo porque tengo muchos exámenes. Pero me encantaría que vinieras vos a Buenos Aires».
Podríamos almorzar juntos en un lugar lindo y ponernos al día con todo. La propuesta me ilusionó enormemente. Hacía años que Isabela no me proponía un encuentro personal, y mucho menos un almuerzo para charlar. Tal vez finalmente estaba madurando y empezaba a valorar la relación con sus abuelos. Tal vez había entendido que la vida es muy corta para desperdiciar el tiempo que se puede compartir con la familia. Por supuesto, mi amor, le dije inmediatamente. Dime cuándo te viene bien y yo viajo enseguida. Me encanta que tengas ganas de verme. ¿Qué tal el próximo sábado?, me preguntó. Podríamos encontrarnos al mediodía en un restaurante que está buenísimo. Se llama Puerto Cristal y queda en Puerto Madero. ¿Te parece bien? Puerto Cristal en Puerto Madero. Yo conocía la zona de nombre porque era donde estaban los restaurantes más caros de Buenos Aires, pero nunca había almorzado ahí. Si Isabela había elegido ese lugar, seguramente tenía alguna ocasión especial que celebrar. Tal vez se había recibido del secundario, tal vez había conseguido entrar en la universidad que quería. Perfecto, mi amor, le dije. Nos vemos el sábado al mediodía en Puerto Cristal. Tengo muchas ganas de verte y de escuchar todas tus novedades. Que tengas una linda semana y estudia mucho para esos exámenes. Te amo, abuelo, me dijo antes de cortar. Fueron las palabras más dulces que había escuchado de ella en años. Esa semana planifiqué el viaje a Buenos Aires con la emoción de un adolescente que va a su primera cita. Me compré una camisa nueva, me corté el pelo en la peluquería más cara de Rosario, lustré mis zapatos hasta que brillaron como espejos. Quería estar impecable para mi almuerzo con Isabela. Quería que se sintiera orgullosa de tener un abuelo elegante. Graciela me ayudó a elegir la ropa y me dio consejos sobre cómo comportarme. Federico, me dijo, aprovecha esta oportunidad para reconstruir la relación con Isabela. Ella está en una edad complicada, pero si vos te mostrás comprensivo y paciente, puede ser el comienzo de una relación más madura entre ustedes dos. El viaje a Buenos Aires en micro duró 4 horas, pero pasaron volando porque estuve todo el tiempo pensando en lo que le iba a decir a Isabela. Quería conocer sus planes para el futuro, sus sueños, sus preocupaciones. Quería contarle anécdotas de cuando su madre era chica. Quería transmitirle la historia familiar que nunca había tenido tiempo de compartir. Llegué a Buenos Aires a las 10 de la mañana y fui directo al hotel donde había reservado una habitación para pasar la noche. Era un hotel modesto pero limpio cerca de Plaza San Martín. Me di una ducha, me puse la ropa nueva y salí caminando hacia Puerto Madero con 2 horas de anticipación porque no quería llegar tarde a mi cita con Isabela. Puerto Cristal resultó ser exactamente lo que había imaginado. Un restaurante elegantísimo con vista al río, mozos vestidos de smoking, manteles blancos impecables y una carta con precios que me dieron vértigo cuando las vi. Pero era el lugar que había elegido mi nieta, y yo estaba dispuesto a pagar lo que fuera necesario para tener una tarde especial con ella. Isabela llegó exactamente a las 12, puntual como siempre había sido desde chica, pero ya no era la adolescente que recordaba. Era una mujer joven de 17 años, alta como su padre, hermosa como su madre, vestida con ropa cara que claramente no había pagado con dinero de trabajos de tiempo parcial. «Abuelo», me dijo dándome un beso en la mejilla, «qué guapo estás. Te veo muy bien para tus 63 años. Gracias por venir desde tan lejos. Yo también te veo hermosa, Isabela. Estás hecha toda una señorita. Sentémonos que tengo muchas ganas de charlar con vos». Nos sentaron en una mesa junto a la ventana con una vista espectacular del río. Isabela estudió la carta con la familiaridad de alguien que había comido en lugares así muchas veces antes. Yo traté de disimular mi sorpresa por los precios. Las entradas costaban entre 400 y 600 pesos. Los platos principales entre 800 y 1,200 pesos. «¿Qué vas a pedir, mi amor?», le pregunté tratando de sonar natural. «Ay, abuelo, todo se ve buenísimo. Creo que voy a empezar con langostinos al cognac de entrada, después el salmón rosado con salsa de capers y de postre la torta de chocolate belga. ¿Y vos qué vas a pedir?». «Yo voy a pedir lo mismo que vos», le dije, aunque mentalmente estaba calculando que solo la comida de ella ya iba a costar más de 2,000 pesos. Pero estaba ahí para disfrutar con mi nieta, no para hacer cálculos mezquinos. Además, hacía años que no me daba un gusto así.
Durante la comida, Isabela me contó sobre sus planes para estudiar diseño de modas en una universidad privada carísima. Me habló de un viaje que quería hacer a Europa antes de empezar la carrera, de la ropa que necesitaba para las fiestas de fin de curso, de un auto que esperaba que sus padres le compraran cuando cumpliera 18 años. Todo lo que me contaba giraba alrededor del dinero que necesitaba para financiar el estilo de vida al que estaba acostumbrada, pero lo hacía de manera tan natural, con tanta gracia, que yo estaba hipnotizado escuchándola. Era inteligente, divertida, carismática. Era fácil entender por qué Camila y Bruno le daban todos los gustos. «Abuelo», me dijo cuando terminamos los platos principales, «vos siempre fuiste el más copado de la familia. Siempre entendiste lo que necesitaba sin que tuviera que explicarte mucho. Por eso quería verte hoy, porque hay algo importante que quiero pedirte y sé que vos vas a entender». Ahí estaba, el verdadero motivo de esa invitación tan especial. Isabela no había madurado ni había desarrollado interés genuino por la relación familiar. Simplemente había perfeccionado sus técnicas de manipulación y ahora las estaba aplicando en un restaurante caro para ablandarme antes del pedido importante. «Decime, mi amor, ¿qué necesitas?» Resulta que conseguí una beca parcial para estudiar diseño de modas en París durante un año. Es una oportunidad única, abuelo, pero la beca cubre solo el 50% de los gastos. Necesito 15,000 pesos para completar lo que falta. Papá dice que no tiene esa plata disponible. 15,000 pesos. Era casi todo lo que tenía guardado para emergencias médicas o reparaciones urgentes del departamento. Pero Isabela me miraba con esos ojos brillantes llenos de esperanza, hablándome de una oportunidad única que podía cambiar su vida para siempre. ¿Cómo iba a ser yo el abuelo mezquino que le cortara las alas a sus sueños? «Es mucha plata, Isabela. Yo ya estoy jubilado y no tengo los ingresos de antes. Pero si realmente es una oportunidad tan importante para vos, vamos a encontrar la manera de conseguir esa plata. Tu futuro es más importante que mis preocupaciones económicas». Los ojos de Isabela se iluminaron como si acabara de recibir el mejor regalo de su vida. «Ay, abuelo, sabía que ibas a entender. Sos el mejor abuelo del mundo. Te prometo que voy a aprovechar esa oportunidad al máximo y que cuando vuelva de París voy a ser una diseñadora famosa. Vas a estar súper orgulloso de mí». Le prometí que en una semana tendría el dinero disponible. Iba a tener que vender algunos bonos que tenía guardados como reserva de emergencia, pero Isabela tenía razón. Era una oportunidad única que no podía desperdiciar. Si mi nieta se convertía en una diseñadora exitosa, valía la pena cualquier sacrificio económico. Cuando llegó el momento de pedir la cuenta, Isabela se disculpó para ir al baño. «Abuelo», me dijo, «espérame un segundito, que ya vengo. Nos vemos en la puerta del restaurante». Yo me quedé esperando al mozo para pagar la cuenta que, efectivamente, superaba los 3,000 pesos entre comida, bebidas y propina. Isabela tardó mucho en volver del baño. Después de 15 minutos de esperarla en la puerta del restaurante, entré a buscarla, pero no estaba en el baño de mujeres. Pregunté al personal si habían visto salir a una chica alta de pelo largo, y me dijeron que sí, que había salido por la puerta trasera hacía 10 minutos. Mi nieta me había abandonado en el restaurante después de conseguir lo que quería. Se había ido sin despedirse, sin darme las gracias por la comida cara que había pagado, sin siquiera disimular que todo había sido una actuación perfectamente planificada para sacarme dinero. Volví a Rosario esa misma noche, sintiendo una mezcla de humillación y tristeza que nunca había experimentado. Había sido estafado emocionalmente por mi propia nieta, la chica que había criado con tanto amor, que había mimado durante años, a la que le había dado todo lo que me pedía sin cuestionarla nunca. Cuando le conté a Graciela lo que había pasado, se puso furiosa. «Federico», me dijo, «esa chica te usó de la manera más despiadada posible. Te hizo viajar hasta Buenos Aires, te hizo gastar 3,000 pesos en una comida, y después te abandonó cuando ya tenía lo que quería. Es una manipuladora profesional». Durante los siguientes días, traté de procesar lo que había vivido. Isabela había demostrado un nivel de frialdad y manipulación que me asustaba. No había mostrado ni un segundo de genuino afecto durante ese almuerzo. Todo había sido una actuación diseñada para conseguir dinero,
y yo había caído como un idiota enamorado de su propia bondad. Una semana después, cumplí mi promesa y le transferí los 15,000 pesos que necesitaba para su supuesto viaje a París. Lo hice porque había dado mi palabra, pero también porque tenía curiosidad de ver qué pasaría después. ¿Me agradecería? ¿Me mantendría informado sobre sus estudios? ¿Había algún rastro de decencia en ella? Isabela recibió el dinero y me mandó un mensaje de texto. Gracias, abuelo. Te aviso cuando llegue a París. Eso fue todo. No una llamada, no una conversación, no una explicación de cuándo iba a viajar o en qué universidad iba a estudiar. Un mensaje de texto de 8 palabras después de recibir 15,000 pesos. Pasaron las semanas y no tuve más noticias de Isabela. Empecé a sospechar que nunca había existido ninguna beca para estudiar en París, que todo había sido una mentira elaborada para sacarme dinero, pero no tenía forma de verificarlo sin llamar a Camila, y no quería involucrarla en el tema. 2 meses después, me enteré por casualidad de la verdad. Un conocido de Rosario que tenía familia en Buenos Aires me comentó que había visto a Isabela en un shopping comprando ropa cara con un grupo de amigas. No había viajado a París. No había empezado ningún curso de diseño. Se había gastado mis 15,000 pesos en ropa de marca. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. Llamé a Isabela y le dije exactamente lo que pensaba de su comportamiento. Le expliqué que sabía que no había viajado a París, que había mentido sobre la beca, que había usado mi amor de abuelo para estafarme económicamente. Isabela ni siquiera trató de defenderse o inventar nuevas excusas. Abuelo, me dijo con una frialdad que me heló la sangre, vos tenés mucha plata guardada y yo la necesitaba para cosas importantes. No es que te haya robado, es que te pedí y vos me diste. Si te arrepentís ahora, ese es tu problema. Le dije que nunca más en mi vida le iba a dar un peso para nada. Le expliqué que había perdido mi respeto para siempre, que había demostrado ser una persona sin escrúpulos, que no merecía tener un abuelo que la quisiera. Y le dije que no quería volver a verla hasta que aprendiera a valorar a las personas por algo más que por el dinero que podían darle. Isabela me colgó el teléfono sin despedirse. Fue la última conversación que tuvimos. Desde ese día no he vuelto a saber nada de ella, excepto por comentarios esporádicos de conocidos que la ven viviendo la misma vida superficial de siempre, financiada por padres que nunca le pusieron límites. También tomé la decisión de cortar completamente el contacto con Camila y Rodrigo. Si habían criado a una hija capaz de estafar a su propio abuelo sin mostrar ni un gramo de remordimiento, era porque ellos tampoco tenían los valores que yo creía haberles transmitido. La familia que había construido con tanto esfuerzo se había convertido en un nido de usuarios profesionales. Los meses siguientes fueron muy difíciles. 70 años viviendo para la familia, y de repente encontrarme solo, sin hijos ni nietos que me quisieran por lo que era, en lugar de por lo que podía darles. Graciela fue mi sostén durante esa transición, recordándome constantemente que había tomado la decisión correcta. Federico, me decía, durante 40 años te sacrificaste por esa familia. Trabajaste como un burro para darles la mejor vida posible y ellos lo único que aprendieron fue a verte como una fuente de financiamiento. Si no pueden valorar todo lo que hiciste por amor, el problema es de ellos, no tuyo. Pero lo más sorprendente vino después. Sin la presión constante de mantener a una familia que nunca me había valorado realmente, empecé a redescubrir quién era yo como persona. Comencé a hacer cosas que me daban placer a mí, no actividades orientadas a complacer a otros que nunca me lo agradecían. Me anoté en clases de tango en el club del barrio. Hacía 30 años que no bailaba, pero el cuerpo recordaba los pasos y la música me llenaba de una alegría que había olvidado. Conocí a otros jubilados que también habían pasado por desilusiones familiares y que habían encontrado maneras de construir vidas plenas sin depender del afecto de hijos ingratos. También empecé a viajar con Graciela por el país. Con los ahorros que ya no gastaba rescatando a familiares irresponsables, podíamos permitirnos excursiones que habíamos postergado durante décadas. Fuimos a las cataratas del Iguazú, a los glaciares de El Calate, a las salinas de Jujuy. Era como redescubrir Argentina a los 63 años,
En esos viajes conocimos a muchas personas mayores que habían pasado por situaciones similares. Abuelos abandonados por nietos caprichosos, padres estafados por hijos ambiciosos, familias destruidas por la codicia y la falta de valores. Descubrí que mi historia no era única, que había toda una generación de mayores que habían sido víctimas de familiares sin escrúpulos. Pero también conocimos a jubilados que habían sabido poner límites a tiempo, que habían educado a sus hijos en el valor del trabajo y la gratitud, que mantenían relaciones familiares sanas basadas en el respeto mutuo en lugar de en la dependencia económica. Eran ejemplos de cómo se podían hacer las cosas bien. Un día, caminando por el centro de Rosario, me crucé con don Carmelo Ricci, mi viejo patrón del taller donde había aprendido el oficio. Tenía 85 años, pero seguía lúcido y activo. «Federico», me dijo, «¿cómo te fue en la vida? ¿Pudiste construir la familia que soñabas cuando eras joven?» Le conté brevemente mi historia. El taller exitoso, los hijos profesionales, la nieta estafadora, la decisión de cortar contacto con todos ellos. Don Carmelo me escuchó sin interrumpir, asintiendo con la cabeza, como si hubiera escuchado relatos similares muchas veces antes. «Federico», me dijo cuando terminé de hablar, «vos hiciste todo bien mientras ellos fueron chicos. El problema es que cuando crecieron, seguiste tratándolos como si fueran chicos. Les diste todo sin pedirles nada a cambio. Les solucionaste todos los problemas sin obligarlos a aprender de sus errores. Los educaste para ser usuarios, no para ser personas independientes». Las palabras de don Carmelo me calaron hondo porque tenían mucha verdad. Yo había confundido el amor paternal con la sobreprotección económica. Había creído que darles todo lo que pedían era la manera de demostrarles mi amor, pero en realidad les había enseñado que el amor se compraba con dinero y que ellos tenían derecho a recibir sin dar. También me dijo algo que me cambió la perspectiva de todo lo vivido. «Federico», me dijo, «no te lamentes por haber cortado con esa familia tóxica. A los 63 años tenés tiempo de construir relaciones nuevas con gente que te valore por lo que sos, no por lo que tenés. La familia no se define por la sangre, se define por el cariño genuino». Durante el año siguiente, Graciela y yo nos dedicamos intensamente a construir una nueva red social de afectos genuinos. Nos hicimos amigos de nuestros vecinos, participamos en actividades comunitarias, nos ofrecimos como voluntarios en organizaciones de ayuda social. Descubrimos que había muchísima gente buena dispuesta a dar y recibir cariño sin segundas intenciones. En el centro de jubilados conocimos a parejas que se habían convertido en abuelos adoptivos de chicos que tenían abuelos vivos pero ausentes. Familias jóvenes que valoraban la presencia y la experiencia de los mayores, que incluían a los jubilados en sus celebraciones y actividades como si fueran parientes reales. Por primera vez en mi vida, celebré mi cumpleaños 64 rodeado de gente que realmente quería estar ahí, no porque necesitaran algo de mí, sino porque disfrutaban de mi compañía, no porque fuera una obligación familiar, sino porque habían elegido incluirme en sus vidas. Fue la fiesta de cumpleaños más genuinamente feliz que había tenido nunca. Graciela floreció en ese ambiente de afecto auténtico. Su experiencia superando el cáncer la había convertido en una consejera muy valorada por otras mujeres que pasaban por situaciones médicas difíciles. Sus conocimientos de administración doméstica la convirtieron en la tesorera oficiosa de varias actividades grupales. Era respetada y querida por cualidades propias. El año pasado, navegando por internet en la biblioteca del barrio, busqué por curiosidad los nombres de mis hijos y mi nieta en redes sociales para ver cómo estaban. Rodrigo había cambiado de empresa otra vez, buscando siempre mejores oportunidades, pero sin lograr estabilizarse en ningún lugar. Su vida profesional parecía exitosa, pero inestable. Camila había tenido otro hijo y se había mudado a una casa aún más grande en zona norte. Sus redes sociales mostraban una vida de clase alta con viajes al exterior, restaurantes caros, ropa de marca. Isabela, ahora de 20 años, estudiaba algo relacionado con comunicación en una universidad privada carísima. Sus vidas parecían prósperas y socialmente exitosas, pero había algo vacío en las fotos que subían. Sonrisas perfectas pero frías,
lujos materiales, pero poca calidez humana. Vivían la vida típica de la clase alta argentina, pero sin la profundidad emocional que da tener relaciones familiares genuinas, basadas en valores sólidos. Mientras observaba esas fotos, me pregunté si alguna vez se acordarían del abuelo que había trabajado 70 horas por semana para darles la mejor educación posible. Si alguna vez, en medio de sus cenas caras y sus vacaciones en el exterior, recordarían al viejo que había vendido hasta sus herramientas para pagar el tratamiento de su abuela. Pero la respuesta ya la tenía. No se acordaban, porque para ellos yo nunca había sido una persona sino un servicio. En una de esas fotos de Isabela, pude ver que llevaba puesto un collar de oro muy caro. Era exactamente el tipo de joya que podría haberse comprado con los 15,000 pesos que me había sacado mintiendo sobre París. La vi sonriendo en un restaurante elegante, rodeada de amigas que seguramente no sabían que esa chica tan sofisticada había estafado a su propio abuelo sin el menor remordimiento. Me pregunté si alguna vez les contaba a sus amigas sobre su familia, si les decía que tenía un abuelo mecánico en Rosario que la había mimado durante años, o si prefería inventar historias más glamorosas sobre abuelos imaginarios que encajaran mejor con el personaje de niña rica que había construido para impresionar a su círculo social. También vi fotos de Rodrigo en congresos internacionales, con trajes carísimos y una sonrisa de ejecutivo exitoso. En ninguna foto aparecía mencionando que su éxito profesional había sido financiado durante años por un padre que se había sacrificado hasta quedarse sin nada. Su historia personal seguramente empezaba en la universidad, borrando convenientemente los años en que había vivido de los préstamos paternos. Camila mostraba su casa nueva, sus hijos en colegios privados, sus vacaciones familiares en el exterior. Todo financiado por Bruno, que había logrado establecer un estudio de arquitectura próspero. Pero yo recordaba cuando ese mismo Bruno no tenía ni para pagar el alquiler y había venido a pedirme 80,000 pesos para no quedarse en la calle. Ahora vivían como si siempre hubieran sido ricos. Era como si hubieran borrado de su memoria toda la época en que dependían económicamente de mí, como si esos años de préstamos constantes, de rescates económicos, de ayudas familiares, hubieran sido un sueño que preferían no recordar. Habían reescrito su historia personal, eliminando al personaje del padre abuelo que les había dado todo. Pero lo que más me impactó fue darme cuenta de que no sentía envidia por sus vidas aparentemente exitosas. Al contrario, sentía pena por ellos. Vivían rodeados de lujos materiales, pero sin la riqueza emocional que da tener relaciones auténticas basadas en valores sólidos. Tenían todo lo que el dinero podía comprar, pero habían perdido la capacidad de amar sin segundas intenciones. Cerré la computadora de la biblioteca y caminé hasta casa pensando en las diferencias entre su vida y la mía. Ellos tenían casas más grandes, autos más caros, ropa de marca, vacaciones exóticas. Pero yo tenía algo que ningún dinero puede comprar: la tranquilidad de conciencia que da haber sido una buena persona toda la vida. Esa noche le conté a Graciela lo que había visto en internet. «Federico», me dijo, «deja de torturarte mirando las vidas de gente que eligió no tenerte. Concentra tu energía en la gente que sí te valora. Mañana tenemos la reunión del grupo de tango, pasado mañana vienen los chicos del barrio a almorzar, el fin de semana vamos a las sierras con los amigos del club». Tenía razón. Mi calendario estaba lleno de actividades con gente que realmente disfrutaba de mi compañía. Gente que me llamaba por teléfono solo para charlar, que me invitaba a sus casas porque les gustaba conversar conmigo, que me incluía en sus celebraciones porque consideraban que mi presencia agregaba valor a sus momentos especiales. Era una diferencia abismal con la época en que mi familia me incluía en sus vidas solo cuando necesitaban algo económico. Ahora la gente me buscaba por mi conversación, por mi experiencia, por mi sentido del humor, por mi capacidad de dar consejos útiles basados en años de vida. Me valoraban como persona completa, no como cajero automático. Una tarde, mientras tomaba mate en el parque con don Alfonso, un jubilado del barrio que se había convertido en un gran amigo, me contó una historia que me hizo reflexionar mucho sobre mi propia experiencia. Don Alfonso había sido contador durante 40 años
y había tenido problemas similares con sus hijos. Federico, me dijo, yo también cometí el error de confundir amor con dinero. Pensé que darles todo lo que pedían era la manera de demostrarles cuánto los quería, pero lo único que logré fue enseñarles que mi amor se podía comprar, que tenían derecho a recibir sin dar, que yo existía para solucionar sus problemas sin que ellos se hicieran cargo de las consecuencias de sus decisiones. El día que decidí poner límites, me dijeron las mismas cosas que te dijeron a vos, que era un viejo egoísta, que no entendía las necesidades de los jóvenes, que después de todo lo que ellos habían hecho por mí, yo les negaba una ayuda cuando más la necesitaban. La manipulación emocional era exactamente la misma que habías vivido vos, pero don Alfonso había tenido más suerte que yo. Sus hijos eventualmente habían entendido el mensaje, habían aprendido a valerse por sí mismos y habían vuelto a construir una relación familiar sana basada en el respeto mutuo en lugar de en la dependencia económica. Ahora tenían una relación madura donde se querían sin necesitar dinero de por medio. A veces me pregunto qué habría pasado si yo hubiera puesto límites antes, si hubiera tenido el coraje de negarles dinero la primera vez que me pidieron un préstamo que no podían devolver. Tal vez habrían aprendido a ser responsables, tal vez habrían desarrollado valores sólidos, tal vez nuestra relación familiar habría sido auténtica en lugar de transaccional. Pero también entiendo que cada historia es diferente y que no todos los hijos tienen la capacidad de reflexionar sobre sus errores y cambiar su comportamiento. Isabela había mostrado un nivel de frialdad y manipulación que no dejaba lugar para la esperanza. No era una chica inmadura que podía aprender, sino una persona que había elegido conscientemente ser egoísta y despiadada. Durante estos 3 años sin contacto familiar, ninguno de ellos ha hecho el menor esfuerzo por comunicarse conmigo. No han llamado para saber cómo estoy, no han mandado saludos en mi cumpleaños, no se han interesado por la salud de Graciela. Han aceptado mi ausencia con la misma frialdad con la que habían aceptado mi presencia cuando les convenía. Eso me confirma que tomé la decisión correcta. Una familia genuina habría hecho algo para reparar la relación, habría reconocido los errores, habría mostrado arrepentimiento por el daño causado. El silencio total de estos 3 años demuestra que nunca me vieron como una persona importante en sus vidas, sino como un recurso económico prescindible. Hoy, a los 63 años, vivo una vida más plena y auténtica de la que había tenido en décadas. Sin la presión de financiar los caprichos de familiares irresponsables, Graciela y yo hemos encontrado una estabilidad económica y emocional que creíamos imposible. Tenemos suficiente dinero para vivir con dignidad y para darnos los gustos que nos hemos ganado. Más importante aún, tenemos una red de afectos genuinos con gente que nos valora por lo que somos, no por lo que podemos darles. Abuelos adoptivos de chicos que nos respetan y nos quieren, amigos que disfrutan de nuestra compañía, vecinos que cuentan con nosotros para las buenas y las malas. Es la familia que elegimos en lugar de la familia que nos tocó. La lección más dura que aprendí es que el amor familiar no se puede comprar con dinero, pero sí se puede destruir con dinero mal usado. Al darles todo sin pedirles nada, les enseñé a mis hijos y a mi nieta que yo no tenía valor como persona, que mi única función era proveer recursos económicos cuando ellos los necesitaran. También aprendí que nunca es demasiado tarde para recuperar la dignidad perdida. A los 60 años pensé que era muy viejo para empezar de nuevo, pero descubrí que la vejez puede ser la época más libre y auténtica de la vida si uno tiene el coraje de desprenderse de relaciones tóxicas, aunque sean familiares. Y vos, que me escuchaste hasta acá, quiero que sepas algo importante. Si alguna vez te encontrás en una situación donde tu familia te trata como un cajero automático, si alguna vez sentís que solo te buscan cuando necesitan algo, si alguna vez descubrís que tu generosidad está siendo explotada por gente sin escrúpulos, no dudes en poner límites, aunque duela. La familia verdadera es la que te quiere en las buenas y en las malas, la que te valora por quien sos y no por lo que tenés, la que te incluye en sus vidas porque disfruta de tu compañía y no porque necesita tu dinero. Esa familia a veces hay que buscarla fuera de la sangre, pero siempre existe para los que se animan a encontrarla. Mi historia no es única.
En este mundo hay miles de abuelos que han sido estafados por nietos sin escrúpulos, miles de padres que han sido abandonados después de dar todo por sus hijos, miles de personas mayores que han descubierto que su familia solo los quería como fuente de financiamiento. Pero también hay miles de historias como la mía, donde la dignidad recuperada lleva a una vida mejor y más auténtica, donde cortar con familiares tóxicos abre la puerta a relaciones genuinas, con gente que realmente vale la pena, donde la vejez se convierte en la época más libre y satisfactoria de la vida. Los milagros existen, pero a veces vienen disfrazados de pérdidas dolorosas que nos obligan a reconstruir nuestras vidas sobre bases más sólidas. A veces, la bendición más grande es descubrir quién realmente nos quiere y quién solo nos usa. A veces la familia que perdemos no era la familia que merecíamos tener. Cuéntame si esta historia te sirvió para algo. Cuéntame si te identificaste con alguna parte. Cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando. Porque al final, lo que importa no es cuánta familia tenés, sino cuán genuino es el cariño de la gente que te rodea. Y ese cariño, ese no se compra ni se hereda. Se gana siendo una buena persona y se conserva eligiendo bien con quién compartir la vida.